En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyismerecha. Yaer Adonai pana elecha vihunecha. Yisa Adonai pana elecha y lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Y me puede conseguir así en las plataformas digitales. Acuérdese suscribirse a este canal si realmente ha sido de edificación o si le ha ayudado a entender un poco el concepto y los pasajes bíblicos que trabajamos en este canal. Algunas personas me han escrito porque todavía como que no tienen muy claro lo que se habló en el video anterior, en el cual estaban hablando, ¿verdad?, que cómo funcionaba el poder legal dentro de lo que se puede considerar la jurisprudencia hebrea. Voy a hacer una, ¿verdad?, voy a ampliar un poquito lo que dije en el video anterior. Voy a leer, ¿verdad?, en Romanos 1, para que tenga, ¿verdad?, una referencia bíblica. En Romanos 1 voy a leer de la Biblia Palabra Clave, voy a leer de la Biblia Cantera Iglesia y voy a leer del Tanakh los mismos versículos. Y los vamos a estar explicando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en la forma de pensar, pero mi responsabilidad, ¿verdad?, con todos los oyentes, es transmitir un pensamiento que sea comprensible, sencillo, de alguna manera, para que lo puedan asimilar, lo puedan entender y comprender de la mejor forma. Esto no es un canal para crear controversia alguna. No es la intención del canal. Si usted está de acuerdo o no, no tiene que estarlo de acuerdo conmigo, pero yo estoy estableciendo aquí o hablando de un punto de vista que quizás no es el punto de vista tradicional, pero hay que hablarlo porque esa es la encomienda que me ha dado el Eterno. Yo no estoy aquí para convencer a nadie que acepte mi punto de vista o lo que el Eterno me ha dado a conocer. Voy a leer en Romanos, capítulo 1. Eso está claro ahí, porque está claro lo que voy a leer. Lo voy a leer para beneficio de aquellas personas que tienen un poco de dudas al respecto de lo que se habló aquí en el video anterior. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Escuche bien eso, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la bendición, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre.
interesante ese versículo. Usted lo analiza y yo entiendo que no requiere explicación, pero vamos a tocarlo de alguna manera para clarificar, ¿verdad?, lo que es el poder legal dentro de la escritura. Cómo funcionaba, cómo se aplicaba. Tengo que hacer esa clarificación porque hay muchas personas que no comprendieron lo que se habló en el video anterior. En la Biblia Cantera Iglesia dice así: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, separado para anunciar el Evangelio de Dios que él había prometido en las Santas Escrituras, referente a su hijo que había sido descendiente de David según la carne, que fue constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, desde su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Desde su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a leerlo en el Tanaj hebreo. Dice así: Shaul, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser Sheliach, apartado para anunciar la Besorá de Adonai, la cual desde el Kedem había sido prometida por sus Neviín en el Tanaj, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue dado a conocer como Ben Elohim con poder según el Ruach HaKodesh por el levantamiento a Jaim de entre los muertos, levantamiento a la vida o a la resurrección. Y él es Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Adón, la palabra Adón aquí es Señor. Hay una diferencia entre la palabra Adón y la palabra Adonai. Adonai se aplica exclusivamente al Eterno, porque es una pluralidad de atributos que los judíos, ¿verdad?, en la antigüedad, por no mencionar el nombre, pues le llamaban Adonai. Hoy día se le llama Adonai también. Adón es un título de gobernante. Nuestro Señor era como cuando el gobierno romano tenía una persona a cargo del gobierno. Ese era el Señor del Estado para los efectos, ¿verdad?, de la traducción o la interpretación de lo que quiere decir Adón. En el sentido de Yeshua HaMashiach, pues eso se aplica porque él sería el Adón o el gobernante de todo el Olán o todo el universo, de toda la tierra, porque ese fue el título que le otorgó el Padre. ¿Qué tenemos que decir de este capítulo? Para clarificar lo anterior, y es que había dicho que de alguna manera se aplicaba el poder legal sobre Yeshua HaMashiach para operar en el nombre del Padre. Y eso, la implicación que tenía eso, era como si fuera el mismo Padre operando a través del Hijo. Y por eso algunos textos crea como una especie de confusión, porque él hablaba como si fuera el Padre, aunque no lo era. Eso lo tenemos que tener claro.
Otra cosa que había comentado era que dentro de lo que era el poder legal, el Mesías tenía o se aplicaba la ley del primogénito, que esa ley del primogénito establecía una de las cosas, aparte de los beneficios que pudiera tener en cuanto a herencia, era que en ausencia del padre, pues él, el primogénito, heredaba 2/3 partes, y aparte de heredar, también se convertía en el que decidía por el padre dentro de la jurisprudencia hebrea. Y eso es bien interesante, como en la forma en que lo hablamos en el video pasado. Ahora, ¿qué tenemos que decir aquí de la escritura? Que Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual había prometido antes por sus profetas y las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ahí hay un punto medular, y es que muchas veces aplican a María, la madre de Jesús, como si ella fuera la descendiente de David, pero eso tiene unas implicaciones o unas contradicciones, vamos a ponerlo así, unas contradicciones, porque dentro de la reforma de Esdras, estoy hablando específicamente de esa reforma, cuando una vez que reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, y se establece inclusive el segundo hombre más importante que existió en la historia de Israel, es Esdras, o Esdras. Este hombre constituye todo lo que es el Sanedrín, y constituye todo lo que es la forma de adoración. Inclusive se dice que él fue el que copió de alguna manera los escritos antiguos, ¿verdad? Y una vez que copia los escritos antiguos, el que interpreta la Torá junto con los sacerdotes. Esdras fue un hombre muy importante. Pero ¿qué se estableció cuando Esdras establece esa reforma y hace todo lo que el Eterno le transmitió a él para hacer por medio de, ¿verdad?, de su palabra? Y una cosa de las que hizo Esdras fue que cuando llegó el momento que reúne al pueblo, que se da cuenta de que los hombres judíos se habían casado con mujeres gentiles y viceversa, se establecen unos parámetros particulares ahí. Y es que se establece que, por ejemplo, si yo era judío, varón, y me casaba con una gentil, ese niño que nacía no era judío para los efectos. ¿Por qué? Porque la madre era gentil. Otra cosa importante es que si la mujer era judía y el padre podía ser gentil, el niño era considerado judío. ¿Qué quiero decir con esto? Que la madre era la que le daba derecho a la ciudadanía de Israel. La madre era la que daba el derecho a hacer a esa criatura pertenecer o darle la nacionalidad de Israel. Eso es sumamente importante. Era la madre, no el padre. Pero hay un detalle en particular, y es que dentro de lo que era el padre era el único, escuche bien, el padre era el único que daba derecho al trono. La madre no daba derecho al trono, daba ciudadanía israelí, pero no daba derecho al trono. Y eso es una cosa que tenemos que tener
clara por la cual tenía que ser descendiente, primero, de acuerdo a la profecía, descendiente de David, y aparte de ser descendiente de David, tenía que ser hijo de un descendiente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y aparte de ser descendiente de David, tenía que cumplir con todos los requisitos que establecía lo que era el reinado, porque cuando se hacía la ceremonia, por la cual a David lo hicieron, cuando a David lo hacen rey, que le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, eso le daba el concepto de ungido. Y sabemos que en la antigüedad, David también había sido ungido por el profeta en su casa, la casa de Isaí, cuando Samuel fue y lo ungió. Y la implicación de la unción es la capacitación con el propósito que el Eterno ya había establecido para esa persona. Igualmente se aplica al Mesías, que cuando se dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, o este es mi hijo, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy, le está diciendo también que es el ungido. Pero ahora bien, ¿qué dice Pablo en particular aquí? Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. Escuche bien esa frase. Fue declarado Hijo de Dios. Cuando dice que fue declarado, tenemos que entender que hay un cambio de estatus. Él no era declarado oficialmente, pero hubo un cambio de estatus y fue declarado. Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Fue declarado. Cuando dice claramente que fue declarado, es como cuando Pablo dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hablamos del poder legal, ¿verdad? Estoy clarificando el punto por las dudas que hubieron. El poder legal era algo que se le otorgaba a un individuo para operar en nombre de otro. En este caso, se le otorgaba el nombre del Eterno a Yeshua HaMashiach para operar en su nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando dice que fue declarado, eso es sumamente interesante porque lo que está diciendo es que de alguna manera el nombre que había sido parcialmente sobre él, el Yod-Hei-Vah-Hei, iba a estar permanentemente en él como representante del Eterno. O sea, que el Hijo iba a operar como si fuera el Padre. Pero eso se da después de la resurrección de entre los muertos. Por eso es que Pablo, hay que tomar las explicaciones de Pablo con cuidado, porque el marco de pensamiento de Pablo va dirigido específicamente a después de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Toda la teología de Pablo va dirigida a Yeshua crucificado y resucitado. Y eso es sumamente interesante. Por eso es que dentro del concepto hebreo hay algo que se llama el pasado profético, que es lo que pasó en el caso de Isaías, que él dice, y como cordero fue llevado al matadero, abrió su boca, ¿verdad? Y eso es un pasado profético porque de alguna manera
él está hablando de algo que no había sucedido como si hubiera sucedido. Y por eso es que Pablo dice, porque estamos juntamente con él y estamos a la diestra de Dios Padre en el cielo con él, en otras palabras. Eso se considera un pasado profético que no ha sucedido. Él está a la diestra del Padre, pero nosotros no estamos a la diestra del Padre. Lo que quiere decir Pablo ahí es que tenemos una representación por causa del cambio que tuvo el Mesías en su ministerio una vez que resucita de entre los muertos. Automáticamente toma permanentemente el nombre del Eterno, o el nombre del Eterno permanece sobre él permanentemente. Yo espero que este corto video, de alguna manera, clarifique un poco más el pensamiento, porque Yeshua HaMashiach ciertamente es el Adón, el Señor. El Señor como rey, como gobernante, como el que elige el Padre para que lleve su nombre a todas las naciones, para que gobierne todas las naciones. Desde ese punto es que estoy hablando, para que lo puedan entender. No creo que sea muy complicado entender eso, basado, ¿verdad?, en lo que está escrito. Es interesante cuando usted lo lee en el Tanaj hebreo, porque ahí le da un poco de claridad en cuanto a los términos. Porque en el Nuevo Testamento, como se le llama, o el Brit Hadashah, no necesariamente los términos están muy claros. Y el problema de las traducciones bíblicas, no de la palabra de Dios, el problema de las traducciones bíblicas es que le dan mucho significado a la misma palabra. Y le va cambiando tanto los significados a la misma palabra que las personas no tienen la claridad. Yo recomiendo el Tanaj hebreo. Se lo voy a mostrar para que, a ver si usted se puede, ¿verdad?, lo puede adquirir. Yo aquí no estoy ganando comisión con ellos, con esto. Pero el Tanaj hebreo es una edición en español con palabras hebreas y explicaciones, ¿verdad?, dentro de, o las traducciones de esas palabras. Pero se puede leer en español y clarifica las palabras que están en hebreo. Nosotros tenemos que entender que la Biblia, el Tanaj, que yo digo el Tanaj hebreo, tenemos que entender algo interesante. Y es que el Tanaj hebreo no es la Biblia ortodoxa hebrea. La Biblia ortodoxa hebrea solamente lo que contiene es el Antiguo Testamento, como se conoce por ahí. El Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante tener las dos partes de la Escritura? Porque mucha gente, como no sabe interpretar a Pablo, no sabe explicar lo que Pablo decía, pues deciden, ¿verdad?, descartar todo el Nuevo Testamento. Al igual que hay otros que descartan el Antiguo Testamento porque no lo entienden y deciden enfocarse en el Nuevo Testamento. No funciona así, porque dentro de lo que es la Escritura, como he dicho antes, tiene que haber un solo pensamiento. El pensamiento del Eterno desde la antigüedad hasta fines. Y tenemos que tener eso bien, bien claro. Y este Tanaj hebreo le puede ayudar a clarificar algunos conceptos, algunas ideas dentro de lo que, ¿verdad?, pero tiene que verlo bien detalladamente. Porque dicen, ¿verdad?, donde yo me crié, dice, no repitas como el papagayo. El papagayo es como una cotorra o algo así. Que repite y repite, pero
no tiene ninguna evidencia para sustentar lo que está diciendo. Porque no sabe, él repite por repetir, pero no es porque tenga una mente de inteligente, por así decirlo, para analizar y calcular y resolver problemas. No, porque nosotros estamos capacitados para analizar, calcular y resolver problemas y situaciones. Pero si nosotros no tenemos las herramientas correctas, no vamos a poder entender la Escritura. ¿Por qué? Porque por el daño que han sufrido las traducciones bíblicas. Y nosotros no podemos, ¿verdad? No podemos ignorar que las traducciones bíblicas sufrieron mucho daño. Inclusive hay versículos añadidos. Se dice que la parte final del Apocalipsis fue añadida. Hay un sinnúmero de cosas que hay que estudiarlas con cuidado. Dentro de la crítica textual de los libros de Antonio Piñero, la Biblia Cantera Iglesias también, hay unas aclaraciones a pies de página o a la parte de abajo de la página donde usted está leyendo y algunas cosas que aparecen entre paréntesis dentro de lo que es la escritura, dentro de esas traducciones, lo que implica o lo que está indicando es que esos textos posiblemente o esa parte del texto fue añadida. Y eso clarifica y usted va eliminando esas partes que son añadidas y lo va a leer, ¿verdad? Cuando lo vaya leyendo, usted se va a dar cuenta que va a tener otra línea de pensamiento. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí porque esto era un video corto para clarificar lo que estaba hablando en el video anterior, porque algunas personas, me han escrito como que no están de acuerdo con lo que yo digo, no tiene que estarlo. Vuelvo y repito, este canal no es para controversia, solamente yo expreso aquí algo que el Eterno de alguna manera me lo ha hecho comprender. Lo comparto con ustedes, que usted llegue a sus propias conclusiones. Yo no voy a convencer a nadie. Aquí el que trabaja con eso se llama Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que es el que convence de pecado. Y convence de todo. Y dentro de todo lo que hay en la Escritura, nosotros no nos podemos conformar con solamente ser oidores. Tenemos que ser hacedores, pero aparte de eso tenemos que investigar, escudriñar, analizar y buscar y buscar y buscar. Hay algo interesante y es que la Escritura está llena de tesoros. Tesoros escondidos. Y mucha gente cree que los tesoros están, que uno le da con el pie a un matojo. Un matojo es pasto. Al pasto y sale el tesoro. No. Hay arqueólogos que han estado toda su vida buscando un tesoro. Han pasado 10, 20, 25, hasta 30 años buscando algo, un tesoro. Y al final de su carrera lo encuentran. ¿Por qué? Porque fueron consistentes, siguieron buscando hasta que encontraron. Los tesoros en la Escritura no están a simple vista. Los tesoros en la Escritura es el mismo principio. Buscar y buscar y buscar y rebuscar. Y así funciona esto. No lo sabemos todo, créame, no lo sabemos todo, pero seguimos en el camino para poder aprender cada día más de las Escrituras. Esto es una carrera de vida. Completamente el estudio de la Sagrada Escritura por la mente finita que tenemos y si no fuera por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, realmente muy poco entenderíamos y el Espíritu pues va a ir ayudándote a que vayas comprendiendo lo que dice la Escritura, porque nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo
el espíritu de la promesa o el espíritu que íbamos a tener acceso, o de alguna manera el Padre lo iba a otorgar a los que creyeran en Yeshua HaMashiach como su Hijo. Y eso es importante. Todo aquel que cree que Yeshua es el Hijo de Dios y lo obedece, porque Él dice, el que me ama, mi palabra guarda y será amado de mi Padre. Porque dentro de la escritura, dentro de la creencia hebrea, la fe está basada en los sentidos, en el oír y en el ver, el sentido de la vista, de la audición. Pero el sentido de la audición, escuchar, implica más que solamente oír algo. Implica obediencia. Cuando él le dice, escucha Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Cuando él le dice, escucha Israel, Adonai, tu Elohim es uno. No le está diciendo que haga el uso de la audición, le está diciendo, presta atención para que sepas que Él es uno y obedezcas a la voz del Eterno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Shalom, que el Señor les continúe bendiciendo. Le damos gracias al Eterno por permitirnos hacer estos videos, por permitirnos, ¿verdad?, compartir un poco con muchas personas de diferentes lugares del mundo. Y le damos gracias al Eterno por eso, porque me escriben de diferentes sitios. Y eso es interesante porque jamás pensé que tendría el alcance. Pero eso no depende de mí, eso depende del Eterno. Si Él quiere, ¿verdad?, que tenga ese alcance, pues lo tendrá. Si no, pues no tendrá ningún alcance. Hay mucha gente, ¿verdad?, que ve los videos, porque lo puedo ver, que lo están viendo, pero están como que indecisos y todavía están de alguna manera manteniéndose en el anonimato. Y eso está bien. Sigue escuchando, que el Eterno se encargará de ir revelando, ir dando entendimiento. Yo he pasado mucho tiempo de mi vida estudiando la Escritura, he estudiado en seminarios bíblicos. Estudié particularmente en el Instituto de la Iglesia de Dios incorporada en Puerto Rico. Fui graduado, me otorgaron la medalla de Andrés Rodríguez. Fui graduado con los honores, con un summa cum laude. Y eso es para los que no saben, ¿verdad?, de mí, porque muchos me conocen y saben que, como, ¿verdad?, no soy pastor, yo me dedico a hacer estudios bíblicos porque el Eterno así lo decidió. Hay muchas personas que tienen mucha información, pero ciertamente la información es incorrecta. Y dentro de lo que, ¿verdad?, se habla aquí, las ideologías de los hombres, para mí, no tienen mucho peso. A mí lo que me interesa es lo que dice la Escritura y lo que el Eterno, ¿verdad?, de alguna manera nos da a conocer. Hay personas que, porque entienden que tienen un título doctoral, pues son alguien. Yo no necesito un título doctoral. Yo lo que necesito es la palabra del Eterno. Y créame, desde que tengo 17 años, tengo 55 ahora cumplo, he estado detrás de la verdad. He estado indagando, he estado investigando, he estado siempre buscando. Porque como dije, los tesoros no están a simple vista. He pasado la mayoría del tiempo estudiando y quizás
de una forma autodidacta. He aprendido el hebreo estudiando y estudiando. Leyendo, recibiendo información, buscando información. Y lo invito a que aprendan el idioma. No es difícil, no es difícil. Después que usted se aprenda el Aleph B, se va a dar cuenta que no es difícil. Lo más difícil es aprenderse el Aleph B. Yo cogí mucho tiempo para aprenderlo, pero una vez que lo aprendí, poco a poco fui trabajando para leerlo. No es que lo lea perfectamente, pero aquí lo importante es que podamos ir a la raíz de la palabra y buscar la información de lo que quiere decir esa palabra dentro de la cultura hebrea, dentro de la jurisprudencia hebrea, dentro de la religión hebrea, por así decirlo, y dentro de todos los conceptos hebreos que existan, porque cada día se va a añadir más conocimiento y más conocimiento, porque la Escritura dice, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, lo poco que tiene se le será quitado. Le será quitado, porque si tú no haces nada con lo que el Eterno te ha dado, será quitado. O sea, pierde su función. No es que realmente es quitado, es que no estás haciendo nada y lo perdiste. Lo que dejaste de hacer, ya lo perdiste. Por eso es que con lo poco que yo tenga del conocimiento, lo comparto. Y el que esté de acuerdo, bien. Y si no, también. Porque eso no es mí. ¿Cómo le puedo explicar? Eso no me toca a mí. Eso, el Espíritu es el que va a darle discernimiento de lo que está escrito y cómo usted lo va a aplicar a su vida y cómo usted lo va a aplicar a su fe o su forma de creer. Shalom, hasta la próxima. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias nuevamente. Que el Señor, el Eterno, les continúe bendiciendo a sus hijos y que sean bendecidos en todo tiempo, al sentarse, al levantarse, que gocen de salud todos ustedes, los que ven este canal, que el Señor los prospere de alguna forma u otra, les dé la bendición, los ayude en todo tiempo y hasta la próxima.